Agradezco mucho al doctor José Antonio Crespo, analista político, tomar su turno al bate en este momento ante los micrófonos y las cámaras de Grupo Fórmula. Vamos a comentar con él. Si te parece bien, bienvenido, ¿cómo estás? Pepe, ¿qué tal? Si te parece bien, primero el tema de la rebatinga en el Senado de la República por la presidencia de la mesa directiva, que deriva en una confrontación que ya venía de tiempo atrás entre Martí Batres Guadarrama, actual presidente de la mesa directiva, que quería reelegirse, y Ricardo Monreal, que quiere, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, que quiere el poder completo, quiere todo el pastel para él. Así es, Pepe. Lo que estamos viendo con esto es que Morena no es un partido distinto a los demás. Se está dividiendo. No es idéntico, desde luego, los partidos tienen sus peculiaridades, pero no es el partido que se ha presentado como algo distinto, que está pues enfocado a los valores, a la transformación de México, en beneficio de los pobres, en beneficio del país en general. Todo lo que promulga el presidente de la República desde que era candidato a la presidencia, en su libro La Salida, en fin, y desde que ganó la elección, todo el proceso de transición y desde que tomó el poder hace 8 meses, casi 9. Y todo ese discurso de que a ellos no les interesa realmente el poder por el poder mismo, ni las posiciones, sino servir al país, y que es un partido que es referente moral. Bueno, pues con esto estamos viendo que no tanto, que es un partido como cualquier otro, donde también hay intereses concretos, hay intereses personales, hay grupos, hay facciones, hay divisiones, sobre todo un partido tan heterogéneo como es Morena, en parte como lo fue el antiguo PRI, donde hay desde la ultraderecha, hay evangelistas aliados, ¿no? Como los del PES justamente, está el PT, que es como de ultraizquierda, en fin, priistas nacionalistas, hay bolivarianos. Entonces, es lucha de proyectos, no es un solo proyecto, son varios proyectos ahí rivales, pero también de posiciones. Entonces, a mí me parece que aquí estamos viendo ya el inicio de la lucha de posiciones de los diferentes aspirantes a la presidencia o a la candidatura de Morena, mejor dicho. Monreal es uno de ellos, lo sabemos, y Claudia Sheinbaum también, y Batres identifica, lo ha estado sugiriendo, lo sugirió hoy también en sus diferentes entrevistas, de que estaba más cercana desde luego con Claudia Sheinbaum, y entonces ahí estamos viendo una lucha de posiciones, en donde a Monreal le conviene desde luego el control de los cargos directivos del Senado. Martí Batres no es de su equipo, hay rivalidades ahí, y entonces hace esta jugarreta, que yo creo que le asiste la razón a Martí Batres en el sentido de que con una diferencia tan pequeña con la que gana 4 votos. Sí, con la que pierde Martí Batres. Pierde el derecho o la reelección, pues. Sí, pierde la reelección a lo que estaba aspirando, pierde esta elección. Y de último momento metieron a senadores, del PES. Del Partido Encuentro Social. Que es aliado, pero no es Morena propiamente. Pero ellos alega Monreal y la gente de Monreal que estos senadores son prestados de Morena al PES para que tuviera una representación en pago por su alianza por las elecciones que llevaron a López Obrador a la presidencia. Así es, en cuyo caso, puede ser, desde luego, en cuyo caso tiene razón Martí Batres, es decir, tenía que haber venido desde la convocatoria en todo caso, y para que fuera parejo el asunto tendrían que haber convocado también a los senadores del PT, que al final de cuentas son aliados, son parte también de la aliados, coalición, pero no prestados. Pero en el último momento, si es como dice Martí Batres en su versión, en el último momento meten y aceptan el voto de estos senadores del PES, cuando no estaba contemplado en la convocatoria, pues es un chanchullo del tipo de los de antes, del tipo del viejo PRI, efectivamente. Y en ese sentido vamos a ver si Batres procede a una impugnación legal. Creo que tendría sustento en principio. Nos dijo que estaba estudiando la procedencia jurídica de una eventual impugnación a este proceso que llamó vergonzoso y viciado. Así es. Y en todo caso yo creo que sí tendría algún fundamento, porque sobre el procedimiento mismo le cambiaron las reglas, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí hay una falta, y vamos a ver mucho de esto, Pepe, porque al final de cuentas Morena, como cualquier partido, repito, no es un partido especial que esté por las nubes, donde la ética prevalece por encima de todo. No, ahí hay intereses, ahí hay disputas por el poder, y vamos a ver este tipo de cosas más frecuentemente. Hoy es la primera o la más notoria, me parece a mí,
pero ya se está perfilando la otra, la de noviembre, en donde es la lucha por la presidencia del partido. Y de alguna manera esto refleja ya el prólogo de lo que vendrá en noviembre cuando se busque la reelección de Jacob Polewski o bien la postulación de Berta Luján o una mujer. Delgado quizá también. Que sí, o Mario Delgado que también aspira. Mario Delgado que está buscando también el equipo, lo asumimos como parte del equipo de Marcelo Ebrard. Ricardo Monreal tiene sus propias fichas, Claudia Sheinbaum de alguna manera también. Entonces sí es posible que veamos muy frecuentemente este tipo de fricciones, porque ya también no es nada más los cargos que están en disputa actualmente, ya estamos viendo, como en el viejo PRI, el futurismo a la lucha por la candidatura presidencial. Y cada quien estaba moviendo sus fichas. Hablábamos con Martí Bertz hace un momento y hablaba él del respeto a la diversidad. Yo pregunto, no estamos hablando ya de que empiezan a formarse aquellas tribus que devoraron al Partido de la Revolución Democrática, de donde proceden la mayoría de los que ahora son de Morena? Yo creo que sí, Pepe, porque en buena parte, repito, se ha dicho que Morena es algo distinto, nuevo, fresco, pero la mayor parte de sus cuadros vienen del PRI, algunos del PAN, pocos, y muchos del PRD. Pero las dirigencias vienen del PRD. Sí, pero muchos de ellos también eran del PRI, como por ejemplo el propio Monreal. Y el propio Andrés Manuel López Obrador, que en su momento militó hace muchísimos años en el PRI. Y Jacob Polewski, Marcelo Ebrard, pues vienen del PRI y pasaron un tiempo en el PRD. Otros no estuvieron en el PRI, como el propio Martí Batres, pero sí en el PRD, y otros hay del PAN por ahí también, ¿no? Entonces, si viene la mayor parte de la élite, de la cúpula de Morena, de otros partidos, ¿por qué no habrían de estar heredando muchos de los vicios que ellos mismos han condenado del PRI, del PAN y sobre todo del PRD? Porque yo sí veo que se está reproduciendo toda esta lógica de las tribus en Morena, incluso con proyectos muy distintos, como decíamos hace un momento. Permíteme un segundo, José Antonio, vamos a hacer una pausa breve. De regreso me gustaría que comentáramos lo que ha sucedido a partir de las manifestaciones feministas en contra de la violencia de género, que derivaron en violencia, en actos vandálicos, en fin, y a lo cual ha respondido el gobierno de la ciudad. Primero, que eran provocaciones y que ellos no iban a caer en provocaciones. Y segundo, siendo enfática la jefa de gobierno, y hoy lo fue, en apoyo total el presidente de la República, diciendo: nosotros no somos como los de antes, nosotros no vamos a reprimir estas muestras de protesta legítima. José Antonio Crespo, estábamos comentando, y ahora te pido que le entremos al tema de las marchas, manifestaciones del viernes pasado, en donde una causa justificada para frenar la violencia de género derivó en actos, por supuesto, de vandalismo, de violencia, que manchan la intención de lo que se está protestando. Hay unos datos incluso muy fuertes de cuáles son, qué es lo que movió o que mueve en este momento todo esto. Y son datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde el año pasado niñas y adolescentes fueron víctimas de feminicidio en México, 86 niñas, un promedio de 7 al mes, por el simple hecho de ser mujeres. Esto lo comenta Juan Pablo Becerra Costa hoy en su colaboración de Milenio Diario. La cifra implicó un incremento de 39% de feminicidios con respecto a 2017. También se anota, durante 2018 hubo 879 víctimas de feminicidio en México, al menos 73 mujeres asesinadas cada mes. ¿Por qué? Porque eran mujeres, recalca Juan Pablo Becerra. La cifra implicó un aumento del 18.5% comparada con la de 2017, que fue de 742 mujeres víctimas de homicidio, 879 en 2018, 742 en 2017, un incremento en el feminicidio. Y este año las cosas no van mejor. En los primeros 6 meses de 2019 se han perpetrado 448 feminicidios, un promedio de 74 feminicidios al mes. En comparación con 2018 es un caso más. El año pasado hubo 2.746 homicidios dolosos contra mujeres, 8.25% más que en 2017. En 2018 hubo 60.551 mujeres víctimas de lesiones dolosas,
promedio de 165 mujeres por día. Son cifras incontestables, ¿eh? De cada 10 mujeres, concluyo, citando la colaboración de Juan Pablo Becerra Costa del Milenio, de cada 10 mujeres mexicanas, al menos 6, es decir, 66 de cada 100, sufren violencia en el hogar, en la escuela o el trabajo, de acuerdo con las encuestas sobre violencia de género. Estos son los motores que sacaron a la gente a la calle. Hay que entenderlo también. Plenamente justificados en demanda de una política de protección a la mujer. Ahora, independientemente de eso, esta causa que es, obviamente, es un clamor en defensa de las mujeres, se mancha con la violencia. Yo creo que desde luego es un problema muy grave que está reflejando, es uno de los elementos que refleja la impunidad que prevalece en México en cuanto a la aplicación de la ley, de los castigos a quienes incurren en feminicidios, en violaciones, en actos de violencia, de acoso a las mujeres, porque está reflejando también esto, la debilidad del Estado de Derecho que tenemos en México. Entonces ahí, por supuesto que yo apoyo el movimiento, yo lo entiendo, es algo que se tiene que abordar desde luego, y es justa y comprensible la indignación de las mujeres. Sin embargo, hay una cierta contradicción en el fomentar o justificar o legitimar los actos de vandalismo, porque no solamente que se haya salido del control y que digas, bueno, no está bien hecho, sino que hay mucha gente que está legitimando esos actos, digamos, de vandalismo, precisamente como una expresión de la indignación que tienen las mujeres por estos asuntos, por este asunto de violencia de género. Sin embargo, eso de alguna manera está contradiciendo también la necesidad de construir un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque si un grupo en particular, en este caso las mujeres, legitima actos ilegales como es el vandalismo, afectación de bienes públicos o de bienes privados o de intereses de terceros, pues entonces, si estás legitimando eso, entonces estás impidiendo de alguna manera o obstruyendo que se consolide un Estado de Derecho. Otros grupos pueden, y lo han hecho, también legitimar actos de vandalismo, por ejemplo, la CENTE. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Reprimirlos? No. Ha dicho el presidente de la República, de ninguna manera. No, y sin embargo, esa es otra parte del problema. Porque ciertamente decir, oigan, hagan manifestaciones, hagan todo, pero ¿cómo van a justificar o legitimar la violación de la ley en ciertos casos concretos? Porque todos los grupos pueden eventualmente decir, mi causa lo justifica. Ahora, el problema de parte del gobierno es que al identificar, poner orden, ¿no? Mantener el orden cívico, el orden social, con represión, pues eso también debilita el Estado de Derecho. Entonces, de un lado y del otro estamos viendo que se puede, en lugar de fortalecer el Estado de Derecho, debilitar. Porque es cierto que a lo mejor por esta causa o a lo mejor por una cosa menor no vas a meter a la fuerza pública. Pero de todas maneras, cuando se está violando el orden público, cuando se está afectando intereses de terceros, poner orden o mantener el orden no es sinónimo de represión. A mí lo que me preocupa es que esta administración y este gobierno está haciendo como idénticos el uso de la fuerza pública para mantener el orden social con la represión. Y como ellos dicen, nosotros no vamos a reprimir, los que reprimen son la derecha, los conservadores, los autoritarios, nosotros somos distintos. Bueno, entonces es una invitación a que distintos grupos, no solo las mujeres, puedan incurrir a la hora de defender o de protestar por sus intereses, que pueden ser todos los legítimos que se quiera, infringir la ley, afectar derechos de terceros, porque la autoridad no va a intervenir. Eso, desde mi punto de vista, lejos de fortalecer el Estado de Derecho, lo está debilitando, Pepe. Esa es una contradicción. Ahora, es bienvenido el compromiso de la autoridad después de este frentazo, el compromiso de la autoridad por educar a la policía, sensibilizar a la policía respecto a la problemática feminista. Estoy plenamente de acuerdo, lo que no ha ocurrido. Es importante que la sociedad, a través de sus gobernantes ahora con esta ideología, luchen contra el machismo que se mantiene impune, sí, y a favor del feminismo. Sí. Aún a riesgo de que el feminismo se convierta en una ola furiosa ante la falta de respuesta en combatir el machismo impune. Así es, Pepe, es que es un círculo vicioso, sí, y hay que romperlo, pero yo pienso que no se puede romper ese círculo vicioso. No es fácil gobernar, ¿eh? No, desde luego que no. Yo no creo que se pueda romper ese círculo vicioso
si justamente estás dando permisos de que se rompa la ley en ciertas condiciones y que digas, bueno, ustedes exprésense como quieran, manifiéstense, violenten el orden público, incurran, digamos, en actos de vandalismo que nosotros no vamos a reprimir, porque estás legitimando la violación de la ley por un lado y estás dejando de lado la posibilidad de que la autoridad ponga o mantenga el orden público. Entonces, como se debe de abordar este asunto es justamente fortaleciendo la ley y si quieres también, digamos, con educación desde la primaria, de ir eliminando esas herencias de machismo que tenemos, ¿no? Y de discriminación contra las mujeres y de falta de respeto contra las mujeres. Pero en lo que hace a los delitos y a la violencia en contra de las mujeres se tiene que aplicar la ley de manera sistemática, pero parejo, porque si vas a permitir excepciones a la aplicación de la ley, paradójicamente lo que estás haciendo es debilitando el Estado de Derecho, Pepe. Las denuncias contra delitos sexuales contra mujeres siguen creciendo. Esto es lo que causa el furor y causa la protesta. Hay que entenderlo. Las denuncias por acoso sexual han aumentado. Los feminicidios, ya lo decíamos hace un momento, han aumentado. Los feminicidios han dejado pues muchos huérfanos en el país, ¿no? Estamos hablando de 3.400 huérfanos. Según encuestas del INEGI, la mayoría de las mujeres casadas o con novio han sufrido algún tipo de violencia masculina. 12 millones de mujeres viven con miedo dentro de su casa. 8 millones han padecido semiestrangulamientos, cortes o quemaduras. Tienen algún grado de depresión. 4 millones dicen haber sido víctimas de algún intento de asesinato y han pensado en el suicidio. Son datos que refiere hoy también en su colaboración en Milenio Diario el periodista historiador Héctor Aguilar Camín, basado en datos que han sido publicados por el INEGI y también por reporteros de Milenio. Pues aquí lo único que queda es aplicar la ley a quienes incurran en esos delitos, aunque es un asunto de seguridad que rebasa, digamos, el asunto femenino. Es la inseguridad que está por todos lados, robos, extorsiones, secuestros, la violencia criminal, homicidios también a los hombres. Entonces es un problema de impunidad que si no se rompe radicalmente va a continuar este tipo de problemas, no solo con las mujeres, sino con otros grupos sociales también, Pepe. Muchas gracias, José Antonio Crespo, como siempre. Pepe, buenas tardes. Gracias, muy buenas noches.